Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy, martes 20 de julio, vamos a trabajar nuestro primer tema de la quinta unidad en el área de física. El tema que trataremos hoy se titula Primera condición de equilibrio. Esta es una condición que se cumple cuando un cuerpo está en equilibrio. ¿Qué cosa es estar en equilibrio? Todo cuerpo que está en reposo o se mueve con velocidad constante se encuentra en equilibrio. ¿Ya? O sea, equilibrio quiere decir que un móvil o un cuerpo pues está sostenido, ¿no? No está de repente yéndose o cayéndose por sí solo. Para poder entender esta primera condición de equilibrio, vamos aquí a observar. Mira, la fuerza que ejerce el pie, ¿ya? Y la fuerza que ejerce sobre la pelota tienen una interacción. Esta interacción se le conoce como ley de acción y reacción o denominada la tercera ley de Newton. Recuerden, chicos, lo que les digo. Esta ley es conocida como ley de acción y reacción o también como tercera ley de Newton. ¿Qué quiere decir la ley de acción y reacción? Que obviamente que si tú ejerces una acción sobre un móvil, este móvil va a tener una reacción. Si tú pateas una pelota, esta pelota va a tener una reacción, ¿verdad? Ante la acción eh, que tú estás ocasionando. Si tú la pateas, obviamente la pelota va a salir con una fuerza, ¿verdad? Cuando la pelota llega a tu pie, la pelota viene con una fuerza también, pero tú al darle una mayor fuerza eh, la vas a hacer pues no que pueda avanzar mayor distancia. Newton tiene tres leyes. Las leyes de Newton son conocidas, pues, ¿no? La ley de la gravedad es una de ellas. Aquí tenemos la ley de acción y reacción. La primera condición de equilibrio que vamos a estudiar hoy nos habla de lo siguiente, chicos. Dice que la sumatoria de fuerzas hacia la derecha son iguales a la sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. Y la sumatoria de fuerzas hacia arriba son iguales a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Esta condición, chicos, es muy importante que ustedes la entiendan y no es difícil. Solamente se trata de fuerzas opuestas. La sumatoria de fuerzas hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. La sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Quiere decir que con esta condición yo voy a trabajar a manera de ecuaciones los ejercicios que me presenten con los móviles correspondientes, donde me van a indicar las fuerzas hacia dónde se dirigen y voy a tener que igualarlos, siguiendo pues la fórmula de la condición de equilibrio. Cuando las fuerzas son hacia la derecha, se igualan con las fuerzas que van hacia la izquierda, o sea, las fuerzas de su sentido opuesto. Lo mismo sucede con las fuerzas que van hacia arriba, se igualan con las fuerzas que van hacia abajo. Chicos, por favor, recuerden esto. Ya, la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. La primera condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas es igual a la derecha, es igual a la sumatoria de fuerzas a la izquierda. La sumatoria de fuerzas hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. ¿Dónde vamos a poder entenderlo de una mejor manera? En los ejercicios. Mira que tenemos. El bloque está en equilibrio, calcula F. Todos estos ejercicios tienen que ver con la tercera ley de Newton, acción y reacción, y con la primera condición de equilibrio. ¿Qué me decía la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio me dice que la sumatoria de fuerzas que van a la derecha y que van a la izquierda
se van a tener que igualar. Mira cómo lo vamos a hacer. Sumatoria de fuerzas, ya, que van en sentido hacia la derecha, son iguales a la sumatoria de fuerzas que van en sentido opuesto, o sea, hacia el otro lado. ¿Y qué voy a hacer? Observar el móvil y extraer los datos del ejercicio. ¿Cuántas fuerzas van hacia la derecha? Solamente veo que van una sola fuerza. Por lo tanto, aquí coloco 800 newton. Es una sola fuerza que es la que va hacia la derecha. Y se iguala con la fuerza que va hacia la izquierda. Según el ejercicio, la única fuerza que va hacia la izquierda es F. Por lo tanto, esto es el resultado. ¿Cuánto vale F? F vale 800 newton. ¿Cómo lo supe? Simplemente aplicando la primera condición de equilibrio que me presenta la tercera ley de Newton. ¿Hasta aquí, chicos, me van entendiendo? Sí. ¿Sí? La número 2 es igual a la 1. ¿Cuánto vale F? A ver, ¿quién me dice cuánto vale F? 300. 300 newton. Claro que sí. A ver, por ahí yo sé que hay chicos que ni siquiera lo han entendido. La tercera ley de Newton, llamada ley de acción y reacción, con la primera condición de equilibrio, nos dice que la fuerza hacia la derecha es igual a la fuerza que va hacia la izquierda. Por lo tanto, 300 newton es igual a F. Es lo que nos indica la fórmula de la ley de acción y reacción. Tercera pregunta. Dice, calcula F si hay equilibrio. Entonces, recuerden lo que nos decía el ejercicio. Decía bien claro, la sumatoria de fuerzas hacia la derecha, no se olviden de esa palabrita, sumatoria, es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Por lo tanto, yo para poder igualar, tengo que sumar todas las fuerzas que vayan hacia la derecha. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? 20 newton 20. y 40 newton. Por lo tanto, aquí yo voy a poner las fuerzas que van hacia la derecha son 20 newton y como dice que es sumatoria, le tengo que sumar la otra fuerza que va hacia la derecha también, 40 newton. Es igual a la fuerza que va hacia la izquierda, solo tengo una que es F. ¿Cuánto es 20 newton más 40 newton? 60 newtons. Por lo tanto, según la fórmula de la primera condición de equilibrio, F vale 60 newton en el ejercicio número 3. ¿Ya? 60 newton en el ejercicio 3. No se olviden, estamos hablando de sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas hacia la derecha, sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. ¿Ya? Pueden estar en diferentes posiciones, pero al final siempre se suman. Ejercicio 4, sumatoria de fuerzas hacia la derecha. ¿Quiénes tengo que sumar? A ver, ahora díganme ustedes, en el ejercicio 4, ¿a quiénes debo sumar? 30 más 20. 20. 30 Más 20. newton, ¿más quién? Más 20. Más 20 newtons. 20 newton. ¿Qué más? Es igual. A ver, es igual Más. A 60. a Es ver, igual a F. es igual a F, dice, ¿no? Ya ve, a F. ¿Qué más? ¿Qué más? Más 60 newtons. Más 60 newton. A ver. Hemos sumado, vamos a ver si está correcto lo que ustedes me han dicho. ¿Ah? Tenemos que sumar todas las fuerzas hacia la derecha, igualárselas a las fuerzas hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? 30, Y 20. 20, y F yo también veo que va hacia la derecha. Y la única fuerza que va hacia la izquierda es 60. Entonces lo que yo hice no está bien. No está bien.
¿Qué tenía que hacer? Aquí, a esto, a ver, 30, muy bien, aquí está 30 newton, 20 newton, pero me falta F, que también va hacia la derecha, más F. Es igual al único vector que va hacia la izquierda, que es 60 newton. Ahora sí, 30 más 20, aquí tenemos 50 newton, ya, más F es igual a 60 newton. Ahora, ¿qué hago? Ahora, F es igual ¿a quién? A 60 newton, ¿no? Menos 50 newton. Ya está. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto vale F? 10 10. ¿10 qué? Newton. Vale 10 newton. Ese es el resultado. ¿Ves? No se olviden, chicos. Se suma todo lo que va a la derecha y se iguala con todo lo que va hacia la izquierda. ¿Ya? A ver, en la 5, ¿cuánto vale F? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale F en la 5? Al ojo nada más. 50. ¿Cuánto vale? 100. 50. Claro, quien me dijo 50 tiene la razón. ¿Por qué? ¿Quién va hacia la derecha? F. Lo sumo con el otro que va hacia la derecha, que es el otro F. Ahí está, F más F. Ya no hay hacia la derecha, lo igualo con el que va hacia la izquierda, que es 100 newton. Ya está. Ahora, F más F, 2F. Es igual a 100 newton. Ese 2 que está multiplicando a la F pasa al otro lado a dividir. Vamos a tener 100 newton entre 2. Por lo tanto, F es igual 100 entre 2, 50 newton. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. 50 newton. ¿Entendido? Sí. Ya, muy bien. Está facilito, está facilito. Y por último, les voy a resolver el ejercicio 8. No, el 8 está fácil. Les voy a resolver el ejercicio 9. ¿O también está fácil? Mm, Vamos a hacer el 9. Todos los que van hacia la derecha. Tenemos hacia la derecha F, 40N y F. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. F más 40N más F. Ya está. Y ahora todos los que van hacia la izquierda, solamente el 3F. Entonces acá le ponemos igual 3F. Listo. Acá F más F, 2F más 40 newton viene a ser igual a 3F. Listo. El 40 newton se queda aquí, va a ser igual a 3F, que resta con 2F que pasa del otro lado. 40 newton va a ser igual a 3F menos 2F, F. Por lo tanto, F vale 40 newton. Y esa es la respuesta. Así de fácil. Esta primera ley de condición de equilibrio está bien facilita, chicos. Y la 10, regalado. En el sistema internacional, toda fuerza, ¿en qué se mide? En Newton. Ajá. En Newton. Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Les pareció fácil el tema de hoy? Sí, profesor. Sí. sí.
Muy bien. ¿Han comprendido la tercera ley de Newton? La ley de acción y reacción. Sí, profesor. Sí. Y la fórmula de la primera, de la primera condición de equilibrio, pues, ¿no? Todas las fuerzas opuestas o la sumatoria de las fuerzas opuestas se igualan, ¿ya? Derecha, izquierda se iguala, arriba, abajo también se iguala. Muy bien, chicos, de esa manera hemos concluido la clase de física y los dejo para que terminen de desarrollar la ficha y nos encontramos a las 5:20 para la clase de razonamiento matemático. ¿Ok? Profesor, manda el video. El video de esta clase. Ujú. Chicos, pero el video lo subiré mañana, hoy día tarde o mañana temprano. ¿Por qué? Porque los días martes tengo con ustedes, ahorita, luego tengo con ustedes de nuevo, luego tengo con secundaria 2 cursos y termino como a las 8 y tanto de la noche. Así que el video se lo subiré, si es que puedo, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Voy a hacer todo lo posible, solo por Lady, porque me cae bien y es mi amiga. ¿Ya, chicos? Entonces nos encontramos el día de mañana, ahora a las 5:20 para la clase de razonamiento matemático.